La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. En las calles de la Ciudad de México, cerca de la estación del metro Indios Verdes, una mujer llamada Anabel Gómez López se ganaba la vida vendiendo tamales. Esta es su historia, una de las más impactantes que han ocurrido en la capital mexicana. Anabel era una mujer común y corriente que había pasado por tiempos difíciles. Se había divorciado recientemente, y su situación económica no era buena para nada. Cada día tenía que competir con otras vendedoras que también ponían sus pequeños puestos cerca del metro, tratando de ganarse unos pesos para sobrevivir. Al principio su negocio de tamales no iba muy bien. Las ventas eran escasas y apenas le alcanzaba para comprar los ingredientes del día siguiente. Tenía que luchar contra la competencia de otras mujeres que también vendían comida en la misma zona. Era una batalla diaria por conseguir clientes y dinero suficiente para vivir. Pero algo cambió. De repente, los tamales de Anabel comenzaron a tener mucho éxito. La gente empezó a buscarla específicamente para comprar sus tamales de carne. Los clientes decían que tenían un sabor único, diferente a todos los demás. Las ventas aumentaron considerablemente y su puesto se volvió uno de los más populares de toda la zona. Lo que nadie sabía era el terrible secreto detrás de ese éxito repentino. Según lo que después se descubriría, Anabel había encontrado una forma horrible de reducir sus costos y hacer que sus tamales tuvieran ese sabor tan particular que atraía a los clientes. La historia comenzó a salir a la luz en el año 2017, de una manera completamente inesperada. Un día, los vecinos de Anabel llamaron a los servicios de emergencia porque había una fuerte fuga de gas en su casa. El olor era tan intenso que toda la cuadra estaba preocupada por lo que pudiera pasar. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para solucionar la fuga de gas. Cuando entraron a la casa, se dieron cuenta de que efectivamente había un problema muy serio con la tubería del gas. Pero lo que encontraron dentro de la casa los dejó completamente sorprendidos y horrorizados. En la sala de la casa de Anabel había algo que ninguno de los bomberos esperaba encontrar. Ahí estaba el esqueleto completo de una mujer, completamente limpio, sin nada de carne en los huesos. El olor no era solo de gas, también había un olor muy fuerte a carne descompuesta, que venía de diferentes partes de la casa. Los bomberos inmediatamente llamaron a la policía. Cuando llegaron los investigadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, comenzaron a revisar toda la casa con mucho cuidado. Lo que encontraron fue aún más terrible de lo que habían imaginado. Anabel fue detenida inmediatamente. Al principio, trató de negar lo que había pasado, pero la evidencia en su casa era demasiado clara. No tenía forma de explicar por qué había restos humanos en su hogar, especialmente cuando su negocio era vender tamales de carne. Finalmente, bajo la presión de los investigadores, Anabel decidió confesar todo lo que había hecho. Lo que dijo dejó a todos completamente impactados. Según su confesión, había lastimado a más de 50 mujeres durante varios años para usar sus cuerpos como ingrediente en sus tamales. Anabel explicó que todo había comenzado un día, cuando se había gastado todo el dinero que tenía para invertir en su negocio. No tenía dinero para comprar carne para hacer tamales al día siguiente, y estaba desesperada porque esa era su única forma de ganar dinero para vivir. Según su relato, ese día se encontró con una niña que se había perdido en la calle. La niña buscaba a sus papás y Anabel le dijo que la ayudaría. La llevó a su casa con la intención, según dijo, de llamar a los padres de la pequeña porque en su mochila traía los números de teléfono y la dirección de su familia. Pero algo terrible pasó en la mente de Anabel. En un momento de desesperación y maldad, decidió lastimar a la niña para usar su cuerpo como ingrediente para los tamales. Esa fue la primera vez, pero no la última. Según su confesión, después de esa primera vez, continuó haciendo lo mismo con muchas otras personas.
Anabel dijo que con el tiempo se había vuelto experta en su terrible actividad. Había desarrollado métodos para atraer a sus víctimas y para procesar los cuerpos. Los tamales que vendía tenían tanto éxito precisamente porque contenían carne humana, aunque los clientes nunca lo supieron. Durante años, Anabel había estado vendiendo estos tamales a cientos de personas que pasaban por la estación Indios Verdes. Trabajadores, estudiantes, familias completas habían estado comprando y comiendo sus tamales sin saber la verdad horrible sobre los ingredientes. La investigación reveló que Anabel había sido muy cuidadosa para no ser descubierta. Tenía rutinas establecidas y métodos específicos para deshacerse de las evidencias. Sin embargo, un simple problema con una manguera de gas fue lo que finalmente la llevó a ser descubierta. Cuando los investigadores terminaron de revisar su casa y de tomar todas las evidencias, el caso fue llevado a los tribunales. Anabel fue acusada de homicidio múltiple y también de daños contra la salud pública, porque todas las personas que habían comido sus tamales habían consumido carne humana sin saberlo. El caso causó una gran conmoción en toda la Ciudad de México y en todo el país. La gente que había comprado tamales en Indios Verdes durante esos años se sintió muy afectada al saber lo que había estado pasando. Muchas personas tuvieron que recibir atención médica y psicológica por el impacto de saber lo que habían estado comiendo. Los medios de comunicación cubrieron el caso extensamente. La historia de la tamalera de Indios Verdes se convirtió en una de las noticias más impactantes del año 2017. La gente no podía creer que algo así hubiera estado pasando durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta. Al final del proceso judicial, Anabel Gómez López fue declarada culpable de todos los cargos en su contra. Fue condenada a 25 años de prisión por homicidio y daños contra la salud pública. La sentencia también incluyó medidas para que recibiera tratamiento psicológico, porque era claro que tenía serios problemas mentales. Después del caso, las autoridades implementaron medidas más estrictas para supervisar a los vendedores ambulantes de comida en toda la ciudad. Se crearon protocolos especiales para revisar e inspeccionar los puestos de comida callejera con mayor frecuencia. La estación Indios Verdes nunca volvió a ser la misma después de este caso. Durante mucho tiempo, la gente evitaba comprar comida en esa zona por miedo. Los vendedores legítimos tuvieron que trabajar muy duro para recuperar la confianza de los clientes. La historia de Anabel Gómez López se convirtió en una leyenda urbana que se cuenta hasta el día de hoy. La gente la recuerda como un recordatorio de que nunca se sabe realmente qué hay detrás de las cosas que parecen normales en la vida cotidiana. Aunque han pasado varios años desde que ocurrió este caso, la historia sigue siendo contada en la Ciudad de México. Se ha convertido en parte del folclore urbano, una historia que la gente cuenta para recordar la importancia de estar atentos a las cosas extrañas que pueden estar pasando a nuestro alrededor. Algunos expertos en criminología han estudiado este caso para entender cómo una persona puede llegar a hacer cosas tan terribles durante tanto tiempo sin ser descubierta. El caso de Anabel ha sido incluido en estudios sobre comportamiento criminal y psicología forense. La familia de las víctimas y las autoridades han trabajado para identificar a todas las personas que fueron lastimadas por Anabel durante esos años. Ha sido un proceso muy difícil y doloroso para todos los involucrados, especialmente para las familias que perdieron a sus seres queridos. Hoy en día, Anabel Gómez López sigue cumpliendo su condena en prisión. El caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes en la historia criminal de México, y su historia continúa siendo contada como un ejemplo de cómo el mal puede esconderse detrás de las actividades más comunes de la vida diaria. La tamalera de Indios Verdes se ha convertido en una historia que forma parte de la cultura popular mexicana, un recordatorio oscuro de que la realidad a veces puede ser más extraña y terrible que cualquier ficción. La historia que voy a contarte hoy sucedió hace más de 50 años en la Ciudad de México, en un barrio llamado Los Portales. Es una historia real que conmovió a todo el país y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada. Se trata de María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer trabajadora que vendía tamales en las calles de la capital mexicana.
María Trinidad era una mujer de mediana edad, madre soltera de 5 hijos, que todos los días se levantaba muy temprano para preparar sus tamales y salir a venderlos por las calles. Era conocida en el barrio por hacer unos tamales deliciosos que la gente compraba con gusto. Su puesto estaba ubicado sobre la avenida Ermita, donde día tras día trabajaba para sacar adelante a su familia. La vida de María Trinidad cambió cuando conoció a Pablo Díaz, un peluquero que trabajaba en la zona. Al principio, ella pensó que había encontrado al hombre ideal para completar su familia. Creía que por fin tendría a alguien que la protegiera a ella y a sus hijos, y que podrían formar un hogar feliz. Sin embargo, sus sueños pronto se convertirían en una pesadilla que duraría varios años. Pablo Díaz resultó ser un hombre muy diferente a lo que María Trinidad había imaginado. Después de que comenzaron a vivir juntos, él empezó a mostrar su verdadera personalidad. Era una persona violenta que constantemente agredía tanto a María Trinidad como a sus 5 hijos. Los golpes, los gritos y las humillaciones se volvieron algo de todos los días en esa casa de la calle Pirineos número 15 bis, en la colonia Portales. Durante años María Trinidad soportó esta situación. Como muchas mujeres de su época, creía que tenía que aguantar por el bien de sus hijos. No había muchas opciones para una mujer en su situación. Las autoridades no siempre tomaban en serio estos casos, y ella no tenía recursos económicos suficientes para irse a otro lugar con sus 5 hijos. Pablo Díaz tenía antecedentes penales, lo que hacía la situación aún más peligrosa. Sus agresiones fueron empeorando con el tiempo, y María Trinidad vivía con el temor constante de que algo terrible le pasara a ella o a sus hijos. La violencia en el hogar se había vuelto insoportable, pero ella no veía una salida. El 17 de julio de 1971 fue un día que cambiaría todo para siempre. María Trinidad había regresado de su trabajo vendiendo tamales, cansada después de un largo día bajo el sol. Como siempre, esperaba llegar a su casa y encontrar un poco de paz. Pero Pablo Díaz tenía otros planes. Esa noche, Pablo comenzó nuevamente con sus agresiones. Pero esta vez algo era diferente. María Trinidad ya no podía más. Después de años de sufrimiento, algo se rompió dentro de ella. Ya no podía seguir viviendo así, y sobre todo, ya no podía permitir que sus hijos siguieran sufriendo. En un momento de desesperación y rabia acumulada, María Trinidad tomó un bate de béisbol que había en la casa. Con toda la fuerza que le daba su dolor y su hartazgo, le dio 4 golpes en la cabeza a Pablo Díaz. El hombre cayó al suelo y perdió la vida en ese mismo instante. Después de lo que había hecho, María Trinidad se quedó mirando el cuerpo de Pablo. Se dio cuenta de la gravedad de la situación, pero también sintió un alivio extraño. Por primera vez en años, el miedo había desaparecido. Sin embargo, ahora tenía un problema muy grande. ¿Qué hacer con el cuerpo? Durante las siguientes horas, María Trinidad pensó en diferentes opciones. Sabía que tenía que deshacerse del cuerpo, pero no sabía cómo. Finalmente, tomó una decisión que sería recordada por décadas. Fue a buscar un hacha y comenzó a cortar el cuerpo en pedazos más pequeños. Era una tarea horrible, pero María Trinidad estaba determinada a proteger a sus hijos y a sí misma. Puso la mayor parte del cuerpo en un costal de ixtle, un material muy resistente que se usaba comúnmente en esa época. Sin embargo, la cabeza no cabía en el costal, así que tuvo que buscar otro lugar donde ponerla. Decidió colocar la cabeza en una vaporera grande, de esas que usaba para hacer sus tamales. La escondió debajo de la cama donde dormían sus hijos, pensando que ahí nadie la encontraría. Después, tomó el costal con el resto del cuerpo y salió de su casa en la madrugada. María Trinidad caminó hasta un terreno baldío en Iztapalapa, una zona que en esa época estaba menos poblada que ahora. Ahí dejó el costal, esperando que nadie lo encontrara nunca. Después regresó a su casa y trató de seguir con su vida normal, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, María Trinidad se levantó temprano como siempre y salió a vender sus tamales. Trató de actuar de manera normal, pero por dentro estaba muy nerviosa.
Sabía que tarde o temprano, alguien notaría la ausencia de Pablo Díaz, y entonces comenzarían las preguntas. El 19 de julio, apenas 2 días después, una mujer llamada Esperanza Hernández estaba caminando por el terreno baldío de Iztapalapa cuando se encontró con el costal que María Trinidad había dejado ahí. Al principio pensó que podría contener algo valioso, pero cuando lo abrió, se llevó la sorpresa más horrible de su vida. Esperanza corrió inmediatamente a buscar a las autoridades. La policía llegó al lugar y confirmó que dentro del costal había partes de un cuerpo humano. Comenzaron inmediatamente la investigación para tratar de identificar a la víctima y encontrar al responsable de este crimen. Los investigadores trabajaron día y noche para resolver el caso. Revisaron reportes de personas desaparecidas y trataron de identificar el cuerpo con los métodos que tenían disponibles en esa época. Después de varios días de investigación, lograron identificar que se trataba de Pablo Díaz, el peluquero. Las autoridades sabían que Pablo Díaz vivía con María Trinidad, así que decidieron ir a buscarla para hacerle algunas preguntas. Cuando llegaron a la casa de la calle Pirineos, encontraron a María Trinidad tratando de seguir con su rutina normal, pero era obvio que estaba muy nerviosa. Los policías comenzaron a interrogarla sobre la desaparición de Pablo Díaz. Al principio, María Trinidad trató de negar que supiera algo, pero los nervios la traicionaron. Después de unas horas de preguntas, finalmente decidió confesar todo lo que había pasado. María Trinidad les contó a los policías sobre los años de violencia que había sufrido junto con sus hijos. Les explicó cómo Pablo Díaz los golpeaba constantemente y cómo vivían con miedo todos los días. También les contó sobre la noche del 17 de julio, cuando ya no pudo aguantar más y decidió defenderse. Pero la confesión más impactante vino cuando María Trinidad les dijo a los policías dónde estaba la cabeza de Pablo Díaz. Los llevó hasta el cuarto donde dormían sus hijos y les mostró la vaporera que estaba escondida debajo de la cama. Cuando los policías la abrieron, encontraron efectivamente la cabeza de la víctima. La noticia se extendió rápidamente por toda la Ciudad de México y después por todo el país. Los periódicos comenzaron a escribir sobre el caso con títulos muy llamativos. La prensa de la época no era tan cuidadosa como ahora con el lenguaje que usaba, y las noticias sobre María Trinidad aparecían todos los días en los diarios más importantes. Lo que más llamó la atención del público fue el hecho de que María Trinidad era tamalera. Los periodistas comenzaron a especular sobre si había usado la carne de Pablo Díaz para hacer sus tamales. Aunque nunca se comprobó que esto fuera cierto, la idea se extendió como pólvora y la gente comenzó a tener miedo de comprar tamales en las calles. Un periodista de la época escribió que después de conocerse el caso, a todos los capitalinos se les había quitado el gusto por los tamales. Los vendedores de tamales de toda la ciudad vieron cómo sus ventas bajaron drásticamente, porque la gente tenía miedo de que pudieran contener algo más que carne de cerdo o pollo. El caso de María Trinidad se convirtió en tema de conversación en toda la República Mexicana. La gente hablaba de ella en las casas, en los mercados, en las oficinas y en las escuelas. Algunos la veían como una villana terrible, mientras que otros la entendían y pensaban que había hecho lo que tenía que hacer para protegerse a sí misma y a sus hijos. El 29 de julio de 1971, María Trinidad fue oficialmente acusada de homicidio y de violación a la Ley General sobre inhumaciones y profanación de cadáveres. Estos eran delitos muy serios que podían castigarse con muchos años de prisión. Durante el juicio, los abogados de María Trinidad trataron de demostrar que había actuado en defensa propia después de años de maltrato. Presentaron evidencia de las agresiones que había sufrido y testimonios de vecinos que habían sido testigos de la violencia en su hogar. Sin embargo, el sistema judicial de esa época no era muy comprensivo con las mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica. Los jueces consideraron que María Trinidad había cometido un crimen muy grave, especialmente por la forma en que había tratado el cuerpo después de la muerte de Pablo Díaz. La sentencia fue muy dura, 40 años de prisión. María Trinidad fue enviada primero al Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, en Xochimilco,
donde pasaría los primeros años de su condena. Era un lugar muy diferente a su casa en Los Portales, y tuvo que adaptarse a una vida completamente nueva. En la prisión, María Trinidad se convirtió en una persona diferente. Ya no era la mujer aterrorizada que vivía con miedo todos los días. Aunque estaba presa, había encontrado una especie de paz que nunca había tenido cuando vivía con Pablo Díaz. Por primera vez en años, podía dormir sin miedo. Durante su tiempo en prisión, María Trinidad aprendió diferentes oficios y trató de ser una prisionera modelo. Participaba en las actividades que organizaba el centro penitenciario y mantenía buena conducta. Los años fueron pasando, y aunque extrañaba terriblemente a sus hijos, sabía que había hecho lo necesario para protegerlos. Mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México, la historia de la tamalera de Los Portales se había convertido en una leyenda urbana. La gente contaba diferentes versiones de lo que había pasado, y con el tiempo, los detalles se fueron exagerando. Algunas personas decían que había hecho tamales con toda la carne del cuerpo, otros que había vendido tamales hechos con carne humana durante meses. La realidad era que María Trinidad nunca había hecho tamales con carne humana, pero la leyenda era más fuerte que la verdad. Su historia se convirtió en una de las más famosas de la criminología mexicana, y hasta el día de hoy se sigue contando en diferentes versiones. Después de cumplir 20 años en prisión, mucho menos de los 40 a los que había sido condenada, María Trinidad fue liberada en 1991. Había sido una prisionera ejemplar, y las autoridades consideraron que había pagado su deuda con la sociedad. Cuando salió de prisión, María Trinidad era una mujer completamente diferente. Tenía más de 60 años y había pasado 2 décadas lejos del mundo exterior. La Ciudad de México había cambiado mucho durante ese tiempo, y ella tuvo que adaptarse a una sociedad muy diferente a la que había conocido. Trató de vivir una vida tranquila y alejada de los reflectores. Sabía que su nombre siempre estaría asociado con la historia que había conmovido al país, pero quería encontrar un poco de paz en sus últimos años. Desafortunadamente, su libertad no duró mucho tiempo. 4 años después de salir de prisión, en 1995, María Trinidad falleció. Su muerte pasó casi desapercibida, muy diferente a cómo había sido su vida durante los años 70, cuando todo el país hablaba de ella. La historia de María Trinidad Ramírez Poblano, la tamalera de Los Portales, nos deja muchas reflexiones importantes. Su caso ocurrió en una época cuando las mujeres tenían muy pocas opciones para escapar de situaciones de violencia doméstica. No existían los refugios para mujeres maltratadas que conocemos hoy, ni había las leyes de protección que ahora existen. También nos hace pensar sobre cómo la sociedad y los medios de comunicación pueden convertir una tragedia personal en entretenimiento público. La historia real de una mujer desesperada que no encontró otra salida se convirtió en una leyenda urbana llena de detalles exagerados que la hacían parecer un monstruo. Hoy en día, cuando escuchamos sobre casos de violencia doméstica, es importante recordar la historia de María Trinidad. Su caso nos recuerda por qué es tan importante que existan instituciones que protejan a las mujeres y a los niños que viven situaciones de violencia, para que no tengan que llegar a extremos tan terribles. La colonia Portales sigue existiendo en la Ciudad de México, y aunque han pasado más de 50 años, algunas personas mayores todavía recuerdan la historia de la mujer que vendía tamales y que un día ya no pudo aguantar más. Su historia forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y del país. Es importante recordar que detrás de cada caso que se vuelve famoso, hay personas reales con dolor real. María Trinidad no era un personaje de ficción, sino una mujer que vivió una situación desesperante y tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Esta es la historia real de la tamalera de Los Portales. Una mujer que se convirtió en leyenda, pero que antes que nada fue una madre tratando de proteger a sus hijos y de protegerse a sí misma en una época donde tenía muy pocas opciones para hacerlo.